Bienvenidos a FE Instituto de Idiomas. Mi nombre es Kimberly y el día de hoy vamos a aprender acerca de adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia nos indican cuándo ocurren en una oración o en una acción, por lo que tenemos los siguientes. Always, siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, rarely, raramente, and never, que significa nunca. Tenemos aquí unos ejemplos acerca de el uso de los adverbios de frecuencia. Juan plays always soccer. We are not dancing never. She studies at night sometimes. Podemos ver que en estas oraciones el adverbio de frecuencia está un poco incorrecto la posición en su oración. Es por eso que en el transcurso de este video lo vamos a verificar cuál es la forma correcta. Vamos a revisar la posición más común de los adverbios de frecuencia, que es el sujeto y el verbo. Es decir, si usamos never o usually, van después del sustantivo. Ejemplo, I never eat sushi. We usually visit our grandparents on Sundays. También podemos utilizar con usually y sometimes, que tienen en común que también pueden ir al inicio de una oración y después del sustantivo. He usually takes the bus to school. Usually, he takes the bus to school. Podemos ver el ejemplo. Primero va después del verbo to be y luego va al inicio de una oración. Y el adverbio de frecuencia, sometimes, se lo usa de la misma forma. I sometimes go for a run in the morning. Sometimes, I go for a run in the morning. También existe el uso de los adverbios de frecuencia con el verbo to be, auxiliares y verbos modales. Podemos ver que con el uso del verbo to be tenemos un ejemplo, que va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. He is always happy. Con el verbo auxiliar o auxiliar verb tenemos we, have el verbo auxiliar, rarely el adverbio de frecuencia, seen such a beautiful sunset. Y aquí los verbos modales o modals que tenemos. They, might, modal, occasionally, el adverbio de frecuencia, go out for dinner. ¿Y se recuerdan las oraciones que teníamos al principio? Pues aquí vamos a verificar cuál es la posición correcta del adverbio de frecuencia. Número 1. Juan plays always soccer. Podemos ver que Juan es el sustantivo, entonces la regla mencionaba que va después del adverbio de frecuencia. Juan always plays soccer. En el número 2, we are not dancing never. Podemos ver que el never debe ir después del verbo to be. We are never dancing together. Y el último, she studies at night sometimes. Aquí con sometimes puede ir después del sustantivo o al principio de una oración, así que al principio de una oración sería sometimes she studies at night. Y con esto podemos concluir lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de los adverbios de frecuencia. No se olviden compartir, dar like, suscribirse a nuestra página y nos veremos en una próxima. Goodbye.